nuevamente a mi canal, soy Julia Angelosi, profe de patín hace muchísimos años. Y en el video de hoy lo que vamos a hacer es una experiencia de compra. Por eso estoy con la compu acá arriba mío. Acá arriba mío no, acá adelante mío. El objetivo de mi video de hoy es que ustedes vean y aprendan cómo realizaría una compra de patines. Lo vamos a ver después de lo que compré, qué es lo que me llegó y vamos a probarlos. Como actualmente me encuentro en Panamá, lo que voy a hacer es comprar en la tienda Amazon, teniendo en cuenta que voy a comprar un par de patines para andar de manera recreativa, mayormente en pisos de asfalto o rugosos, ásperos. Mis patines artísticos los voy a seguir usando en pistas lisas con mis ruedas lisas, pero no lo quiero seguir usando para andar en la calle porque lo estoy dañando muchísimo. A veces también me quedo patinando cuando está lloviendo y por eso están oxidando un montón. Por eso, el objetivo de hoy es comprar unos patines para andar de manera recreativa. Así que vamos a la tienda a ver qué podemos comprar y encontrar. Como vemos hay gran variedad de patines, justo estamos en Black Friday, así que voy a ver si encuentro alguna promoción que me sirva para no gastar tanto tampoco. Como van a ser mis patines secundarios, tampoco quiero que sean los grandes patines. Empecemos. Estos no me los voy a comprar porque veo que tienen la bota muy blandita. Esto es para otra disciplina, estos como que son de juguete, así que vamos a seguir viendo. Estos me gustan porque parece que la bota es rígida, que tiene ruedas para andar en la calle y que tiene una plancha de aluminio. Lo que no me convence mucho es el freno, pero los voy a abrir en una pestaña diferente para después tomar la decisión final. Vamos a ver varias opciones. Esto C7 Skate, lo voy a abrir también. Porque esto tiene plancha de aluminio, una bota que parece firme, tacón de madera, frenos desmontables. Esto no me gusta mucho el color, porque no soy muy fanática de este color, así que vamos a seguir viendo otras opciones. Los Moxie, y la verdad que son de buena calidad, porque son una bota firme, tienen una plancha de aluminio, pero bueno, mi idea ahora es comprar algo más económico, entre comillas. A ver, yo voy a hacer una vista general y voy a tomar. Estos lo vi el otro día y me gustaron y me llamaron la atención, así que los voy a abrir para ver de qué se trata. Yo estoy buscando, para que tengan en cuenta, patines que me den la sensación de que tienen una bota dura. Obviamente después leyendo la descripción lo voy a descubrir. Que tenga una plancha de aluminio porque quiero que soporte bien. Seguramente yo me ponga a hacer saltos de vez en cuando, entonces quiero que lo soporte bien. Que las ruedas sean para andar en la calle, entonces estoy viendo la parte estética. Yo soy mucho de ver por fuera cómo son. Estos parecen muy buenos, pero no me convence el color del todo. A ver si capaz que después lo abro y tiene otro color adentro. Esto es más difícil de lo que yo pensaba. Ah, acá están los Impala de nuevo. Vamos a abrir los Impala. Los Impala lo que me habían parecido era que tenían una bota firme. No tuve nunca un Impala en mi mano, así que no sabría si son muy pesados, si son firmes. La verdad que no tengo ni idea. ¿Ven? Algo sí pensaba en comprarme una zapatilla con rueditas. Voy caminando y donde se puede ir patinando, pinta ruedita y arranco a patinar. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Este me llama la atención. 71. Ah, miren, este es más caro que el otro. ¿Y el celeste? Miren, el celeste también me llama la atención, me agrada. A ver. Ah, y en fotos son lindos. Ojo que acá la chica en la foto lo tienen bastante mal atados. No se aten así los patines, se lo tienen que atar correctamente y ya lo expliqué en un video cómo atárselos correctamente. Bueno, acá esta chica sí lo tiene mejor atados. Ya se iba de tema. Viendo en línea... Ah, que hay un video. A ver, me sirve. Tiene acolchonado. Parece que son firmes, pero son bien de recreativo. Fíjense la rueda, un dato importante, me acerco un montón. Estoy chicata, me tendría que haber traído los lentes. 83A, o sea que me servirían para andar en un suelo áspero, así que eso está bueno. En la descripción no da muchas... ¿Cómo sería esto? Mucha descripción de Sunner. A ver si yo vengo acá a cliquear tienda. Las placas de aluminio son duraderas y ligeras. Bien, ya nos aseguramos que tienen una plancha de aluminio. Bien, estos lo voy a dejar acá. Opción A, 55. Me sirve. ¡Qué ofertón! Vamos con los Impala, que eran los que yo había investigado en un momento y me habían llamado la atención. La plancha de aluminio parece que tienen un buen acolchonado dentro. Chan, chararán. Estos celestitos me gustan. Tamaño. Ay, yo qué sé qué tamaño soy de todo esto. Está bueno cuando te dicen en centímetro qué talle sería. Si les pasa esto que no les ponen en centímetro qué talle sería, vamos a abrir una pestaña nueva, vamos a buscar talla de patines Impala. Acá, esto es lo que yo quería. Entonces, en centímetros, si yo soy 24,5, me compraría unos 25, que sería un 8 o un 39, Unión Europea Mujeres. Así que volviendo acá, sí. Este sería yo. Me termina de cerrar, me gusta. Opción 1, entonces, Impala Quad Scale Leopardo. Estos acá. ¿Por qué? Están en mi talle. Son los únicos que están en mi talle. Están en 99, 95. Sigamos viendo. Estos. Ah, y estos están más caros. Acá nos damos cuenta que tiene otro material. Y miren esto. Tienen el freno de rosca, por eso están más caros también. O sea, son de mejor calidad. Estos me re gustan. Pero ahora no estoy en condiciones de gastar esto. No hay en mi talle. Justo el que estaba en promo no hay en mi talle. Ah, y estos que me habían encantado también son de gamuza.
Estos patines me parecen súper lindos y me encanta el color que tienen, porque estéticamente me parecen muy lindos. Acá hay fotito, a ver. Lo único que a mí no me termina de convencer es que por fuera sean de gamuza, pero me parecen tan lindos que creo que me los compraría igual. Oferta Black Friday. Pero no me termina de convencer el tema de que sean de gamuza por fuera, porque yo no me llevo muy bien. Lo voy a dejar ahí también como última opción. Moxie. Iba a ver si tenía otros colores, porque ese color a mí personalmente no me terminaba de convencer. No, la verdad que me voy a quedar con otros colores. Los patines Moxie son muy buenos. Estos, por ejemplo, están buenos. Les serviría si son principiantes o intermedios porque tiene la bota firme, tiene plancha de aluminio, un freno rosca, así que están buenos. Si les gusta estéticamente, les aconsejo que sería una buena compra. Para andar de manera recreativa. Ya con las ruedas nos dice que son para andar de manera recreativa porque son ruedas para la calle. Ojo, porque me parece que esto es mi talle. Me gustaría que Impala me ponga bien en centímetros acá, cuando uno elige, que esté en centímetros, sí es más fácil de elegir. Es importante tener en cuenta que los Impala vienen con el cojín maravilloso y se acá una persona, pero al ser tan grueso hace que te ocupe más lugar por dentro del patín, por lo tanto recomiendan un talle más. Conclusión, estoy entre estos tres. Ay, qué difícil. La duda de este es que no termino de entender el talle y de que es de gamuza. Que yo siempre digo gamuza no, porque a mí me cuesta limpiarlos. Lo bueno es que tiene freno rosca, plancha de aluminio. Estos, ¿qué dije de estos? Estos están 99, 95. Y después la otra opción eran estos que están muchísimo más baratos, 55. Bien, estos o estos. Vamos a tomar la decisión final con ambos. Concluimos lo siguiente. Como yo quiero un patín secundario para andar de manera recreativa, este que era el más caro de los tres, por ahora no. Capaz que más adelante sí, concluimos que es un buen patín, pero como van a ser mis patines secundarios, por ahora no quiero generar ese gasto. Me quedé con este o con estos. Mi duda de este es que es de gamuza y yo con la gamuza, como les dije, no me llevo muy bien, pero me llamó la atención que tenga el freno rosca, entonces si quiero lo puedo cambiar, que son de una plancha de aluminio, que es un color de mis favoritos, que parece que tiene un buen acolchonado adentro, eso es lo que parece. Y después entre este si bien era mucho más barato y me sirve para lo que yo quiero, que es un patín secundario para andar de vez en cuando, no me convencía el tema de que la bota sea muy flexible. Fíjense lo finito que es la bota, entonces por ejemplo si yo quiero hacer un salto, poder hacerlo tranquila. Para hacer pasos de roller dance, para empezar a patinar, les puede llegar a servir este patín. Voy a ir por los Tuo Sam Sin Home Chan. Entonces decidí ir por estos patines. Si bien son de gamuza, voy a aprender a limpiar bien la gamuza, ya me lo propuse. Aprenderé, me compraré alguna cremita, algo. Si tienen algún consejo de cómo limpiar gamuza, déjenlo en los comentarios. Así que accederemos a comprar estos patines y pronto les voy a contar qué tal me fue. Varios días después. Acaban de llegar mis patines, estoy muy feliz porque van a ser mis primeros patines de fantasía, le podría decir, porque son de mis colores favoritos, o sea, estoy muy contenta. Les voy a mostrar a simple vista lo que estoy viendo yo. Todo turquesa, celeste, me encanta. Yo lo estoy viendo acá con ustedes, así que no sé con qué me puedo encontrar. Me da un poquito de miedo también, pero bueno, hay que hacer la prueba. Ya de entrada les puedo decir que son un poquito pesados. Así que la plancha es de aluminio, literal es de aluminio, no es de plástico. Uy, vamos a sacar. Miren lo que son estos patines. ¡Cha bolsa! ¡Tadán! Son súper acolchonados. Son de gamuza. Mira, por un momento pensé que eran como un estilo una gamuza, pero no, definitivamente son de gamuza, así que los voy a tener que cuidar mucho. Esto me gusta, freno a rosca, a ver las ruedas. Las ruedas obviamente son de silicona, pero las voy a tener que sacar el rulemán y hacer el proceso de limpieza que ya les mostré una vez, para que giren más, porque si no, se frenan, no están girando. Y eso debe ser una, porque están re ajustadas. Y dos, porque hay que sacarle la grasa que tienen dentro para hacer que giren más los rodamientos. Momento épico, músicas de suspenso porque me voy a probar los patines. Uy, son re cómodos por dentro. Son como súper mega acolchonados. No sé, me siento rara porque yo súper acostumbrada a mis patines re rígidos. Estos como son muy acolchonados. Y siento que me baila un poco. Ay, me parece, a ver. Tengo mi dedo por acá atrás, o sea, por acá. Me queda un poquito grande, pero hay que tener en cuenta que yo uso plantilla, así que me voy a tener que probar los patines rectos con plantilla. Me siento rarísima, es la primera vez que estoy en otros patines que no sean los míos. Imagínense que hace de los 17 años que uso mis patines, o sea, hace como 10 años ya se van a cumplir. Y, ay, lo siento rarísimo. Las ruedas, ay, ya.
Son súper de silicona, agarran un montón al piso, así que las quiero probar en la calle a ver si puedo andar tranquila y si no me cambio por otras ruedas que tenga. Y tengo mis dudas de que tengan una larga vida. Vamos a hacer la prueba de cuánto tiempo me duran. Porque fíjense cómo se me quiebra acá. Los voy a tener que usar y dentro de un mes, más o menos, les voy a contar cómo están. Si siguen igual de nuevitos y lindos o si ya se dañaron un poco. ¿No suena tan piola? Definitivamente los patines son muy lindos estéticamente. Me encantan, la verdad que era lo que yo me imaginaba. Lo único que les podría decir, todavía no los probé, los tengo que ir a probar en la calle, usarlos a ver qué calidad tienen la bota del patín, qué calidad son. Es que a simple vista les puedo decir que les serviría para empezar a patinar o para empezar a hacer las figuras básicas e intermedias. ¿Por qué les digo que los quiero probar? Porque fíjense cuando me agacho que se dobla la bota, se dobla y bastante. Esto puede ser por dos cosas. Primero, porque me quedan un poquito grandes, capaz que me tendría que pedir un talle menos. Y segundo, por la bota. La bota, si bien es bastante firme, es de un material que no llega a serlo del todo. Cuando los pruebe, les voy a contar más. Los frenos frenan, la verdad que los frenos frenan. Y las ruedas me faltaría ir a probarlas a la calle o pasarle o limpiarlas, hacerle limpieza de rulemanes. Acá traje mis patines ya archimega usados, como les dije, lo uso hace como 10 años, sí. Ahora en enero van a cumplir 10 años de uso y les voy a mostrar la diferencia. Verán ya el color es súper diferente, la tela. Lo más importante que les quiero mostrar con respecto a mis patines de artístico, que ya tienen como 10 años, y los patines que compré nuevos, es la dureza de la bota. Que es lo que le comentaba, que con la práctica me voy a ir dando cuenta. Si yo aprieto acá, fíjense que la bota, estoy haciendo mucha fuerza, les juro. Es muy dura, es bastante rígida. En cambio con esta, los usé recién 5 minutos y fíjense, ya nos damos cuenta de por qué se doblaba, porque es otro material. Es más flexible. Hablando de las ruedas, no recuerdo qué dureza eran las ruedas, si lo decía en la página, la verdad que no recuerdo, pero ya les digo que son para andar en la calle. Definitivamente por la textura que tiene la rueda. El freno rosca, como les comenté, me resirve que sea un freno rosca. Una conclusión. En conclusión, yo quería algo que no me salía tan caro porque van a ser mis patines secundarios. Mis patines para andar en la calle, mis patines para salir a divertirme. Como patines secundarios, a simple vista, probándolos unos 10 minutitos. La verdad que estoy muy contenta por mi compra. Vamos a ver con el tiempo qué me dice. Me duran un mes, si me duran 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año, 2 años. Ojalá que me dure mucho. Espero que les esté gustando mucho este video de mi experiencia de compra. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Si quieren, dejen en un comentario algún patín o alguna tienda que les gustaría que hagamos un proceso similar. No creo que los compre porque ya tengo mis patines. Ay, me olvidé decir que no se olviden de suscribirse a mi canal. Por favor, suscríbanse a mi canal, pónganle me gusta y ahora sí. Chau, chis.